hermanos, esta mañana vamos a ir a la carta del apóstol a los Hebreos. Y vamos a ir en el capítulo 10 esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y luego vamos a retomar los versículos del 32 al versículo 35. Hebreos capítulo 10, por favor, vamos a ponernos de pie en estos momentos para leer la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 23, y luego de los versículos 32 al versículo 35. ¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 23, y luego versículos 32 al versículo 35. Dice la Biblia: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 32 al 35. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos a extendernos hasta el 39. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me gustaría que juntos en el versículo 35 lo leamos 3 veces en voz alta. Versículo 35, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pueden tomar asiento. En los días actuales que vivimos, mis queridos hermanos, tristemente estamos viviendo en una época en donde qué fácil es perder la esperanza. Qué fácil es perder la esperanza cuando nos han dicho que todo se está terminando, que todo está por acabarse. Qué fácil es perder la esperanza cuando nos quitan el empleo, cuando nos aumentan la renta, cuando no tenemos para la gasolina, cuando nos dicen una enfermedad incurable en nuestro cuerpo. Qué fácil es perder la esperanza. Por eso esta mañana yo le he titulado a este mensaje: no perdamos nuestra esperanza. Porque la esperanza es la que nos mantiene enfocados en el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando una persona ha caído en la desesperanza, y de aquí viene la palabra desesperación, cuando una persona ha caído en desesperación, es porque su esperanza se ha extinguido, su esperanza se ha perdido. La palabra sin esperanza, o desesperados, o desesperanza, significa que usted llegó al límite de sus recursos. Significa que usted siente que ya no hay nada por hacer, y que todos sus recursos que usted tenía o con los cuales usted contaba, todos sus recursos están ya agotados. Ya no puede hacer nada. Veo aquí a una iglesia maravillosa en la carta de Pablo, o el autor a los Hebreos. Veo una iglesia que había tenido una experiencia maravillosa de caminar con Dios. Una iglesia maravillosa en la cual dice la Biblia que se compadecían de los presos, tenían misericordia de los necesitados. Era una iglesia de empuje, era una iglesia servicial, era una iglesia que estaba activa en las cosas de Dios. Pero
algo pasó con el correr del tiempo y el apóstol les hace recordar un asunto bien interesante en el versículo 32. Miren lo que les dice el autor a los hebreos: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Pero traer a la memoria. Y yo creo, mis hermanos, que este es un punto muy interesante que debemos de recalcar en nuestros corazones esta mañana. Cuando usted esté a punto de perder la esperanza, cuando usted crea que ya no tiene más recursos de donde sostenerse y agarrarse, cuando usted crea que todo se ha perdido, cuando usted cree que ya está tocando el fondo y no tiene a nadie a su lado para que lo ayude, lo que la Biblia me dice a mí esta mañana es que yo tengo que traer a mi memoria los días pasados. Amén. Si usted trae a la memoria los días pasados, usted recordará que Dios siempre ha sido fiel con sus promesas y que Dios jamás le ha soltado de la mano. Estos cristianos hebreos que habían trabajado arduamente con Dios, que habían tenido una experiencia maravillosa, tan íntima con Dios, una relación pero tan poderosa, como que estaba a punto, hermano, de venirse abajo, de extinguirse, probablemente por el cansancio, probablemente por la fatiga, probablemente por la rutina, probablemente porque se cansaron de hacer el bien, de hacer esto y de hacer lo otro. Pero ahora el autor a los hebreos les dice: traer a la memoria los días pasados. La historia del pasado con Dios nos ayuda para tomar fuerza en el presente, en esos momentos de debilidad, en esos momentos de tragedia, en esos momentos de tribulación en nuestra vida. Pero traed a la memoria los días pasados, y miren lo que el autor les recuerda: en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Qué linda es la vida cristiana. ¿No le parece, hermano, que ser cristiano es maravilloso? Amén. ¿Cuántos se gozan de ser hijos de Dios? Amén. Hermanos, no hay nada más lindo que ser hijo de Dios. No hay nada más lindo que traer una Biblia el domingo. No hay nada más lindo que venir con la expectativa aquí a la iglesia de tener cantos y alabanzas para Dios. No hay nada más lindo que saber que tenemos una esperanza en Dios y que somos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Pero junto a esta maravilla de relación con Dios, hermanos, pues también tenemos problemas como todos los demás. Nos enfermamos como los demás. Tenemos deudas como los demás. Tenemos inquietudes como los demás. Tenemos malas noticias como las demás personas. Y a veces sentimos que la vida se nos pone tan difícil porque a veces creemos de que aún Dios se ha olvidado de nosotros. Pero es aquí en donde el autor les dice: hey, traigan a la memoria los días pasados cuando fueron iluminados por Dios, cuando tuvieron esa presencia maravillosa de Dios. Traigan a la memoria cómo Dios sacó a sus padres, al pueblo de Israel, de la servidumbre de Egipto y los hizo pasar el mar rojo en seco y les trajo a la tierra bendecida. Traigan a la memoria pasada esos momentos históricos cuando vieron la gloria de Dios, cuando palparon los milagros de Dios en sus vidas. Mis hermanos, en momentos cuando usted cree que ya no tiene esperanza, recuerde, traiga a la memoria los días en que usted se convirtió a Cristo, los días en que usted tenía linda y perseverante comunión con Dios. Traiga a la memoria cómo Dios le proveyó a usted cuando tenía una necesidad económica. Traiga a la memoria cómo Dios le proveyó a usted de su salud cuando usted más lo necesitaba. Traiga a la memoria que cuando su matrimonio estaba a punto de romperse, vino Dios, intervino, hizo el milagro y su matrimonio, su familia continúa hasta el día de hoy, porque Dios en el pasado le tomó de la mano, le iluminó y usted salió adelante. Traiga a la memoria. Y por eso el autor nos dice que esta iglesia era una iglesia que había sido iluminada por el Señor, pero junto a esa experiencia de la iluminación, dice la Biblia que tuvieron fuertes combates de padecimientos.
¿Sabe qué me hace pensar lo de que dice el versículo 33? Algo muy interesante. Dice que por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación diferente o semejante. A veces creemos que solo nosotros somos los que estamos sufriendo. Cuando usted tiene una tragedia en su vida, usted puede tomar dos caminos. Usted puede conmiserarse a sí mismo, o usted puede volver a confiar una vez más en las promesas de Dios. Y yo creo que este pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos, dice la Biblia que por un lado, por los vituperios y las tragedias que ellos tenían, llegaron a ser como un espectáculo al mundo inconverso que se ríe de las pruebas del cristiano, al mundo inconverso que se mofa de su fe, al mundo inconverso que dice: no, esos cristianos, aleluya, son fanáticos, están perdiendo su tiempo, están perdiendo su dinero, están perdiendo sus recursos, esos cristianos fanáticos no valen la pena. Y llegamos a hacer espectáculos para el mundo. Pero ¿qué dice el autor a los hebreos? Que por otra parte llegamos a ser compañeros de aquellos que están en una situación similar a nosotros. No solamente usted muchas veces es el que sufre. Hay otros hermanos, hijos de Dios en el mundo, que están padeciendo igual que usted. No solamente de usted se burlan en su compañía por ser un cristiano y por ser un hijo de Dios. No solamente a usted le dan la espalda por ser un cristiano y por profesar su fe. Hay millones de cristianos en el mundo que dice la Biblia que están pasando situaciones semejantes, y usted es un compañero fiel de aquellos que sufren por la causa del Señor Jesús. Pero mire lo que dice la Biblia en el siguiente versículo. En el versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, y lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Déjeme decir algo muy interesante. Esta era una iglesia que se acordaba de los presos y se compadecía de los pobres. Era una iglesia que había aprendido a sudar por Dios, a trabajar por Dios. Pero como que está pasando algo en sus vidas, como que la esperanza se está viniendo abajo. Y déjenme decirle esta mañana, mis queridos hermanos, que entrar en momentos de desesperación o de desesperanza nos llega a todos más de alguna vez en nuestras vidas. ¿Quién no ha perdido la esperanza? ¿Quién muchas veces no ha perdido el camino? ¿Quién muchas veces no ha sentido solo, triste y abandonado? ¿Quién no se ha sentido como desilusionado por alguna situación en la vida? Creo que todos los que estamos aquí, en un momento dado de nuestras vidas, hemos llegado al punto de la desesperanza. Cuando usted llega al punto como de un estilo de vida de desesperanza, cuando usted pierde la esperanza, la desesperación, lo primero que hace es que perdamos nuestra fe en Dios. Cuando usted está en desesperación constante, no estamos hablando de que usted perdió la esperanza por hoy y mañana se recuperó. Estamos hablando de aquel tipo de cristianismo que toda la vida vive en constante desesperación. Que usted le pregunta ¿cómo está? Y esa persona dice igual que hace 5 años. ¿Y cómo estaba hace 5 años? Pobre, herido, dormido. Hace 5 años y todavía sigue lo mismo. Y luego lo veo otro año después. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Lo mismito del año pasado. Pobre y desesperado. Y usted dice, pero ¿qué persona? Lo dejé de ver 5 años y estaba lo mismo. Un año después continúa lo mismo. Cuando ese tipo de personas vive con un estilo de vida de desesperanza, ha perdido su fe en Dios. Y lo que yo quiero decirle esta mañana, mis queridos hermanos, es que el autor a los hebreos en el versículo 35 nos dice a cada uno de nosotros que no perdamos nuestra esperanza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué dice la Biblia? Que tiene grande galardón. Cuando usted crea que ya no puede
pueda caminar con Dios, yo le digo, hermano, no pierda su esperanza. Cuando usted cree que su matrimonio está en las últimas para vivir, yo le digo, no pierda la esperanza. Tenemos un Dios maravilloso que en el versículo 23 me alienta, porque ¿qué nos está diciendo en el 23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es mi Dios? Mi Dios es un Dios que ha prometido promesas a cada uno de nosotros. Y me está diciendo a mí, mantengamos firmes sin fluctuar, sin dudar, sin vacilar. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Para mucha gente su esperanza está en el dinero. Para mucha gente su esperanza está en su título. Para mucha gente su esperanza, ¿sabe qué? Está en los papeles de migración. Para mucha gente su esperanza está con la reelección. Para mucha gente su esperanza está en el Congreso. Yo quiero decirle esta mañana, nuestra esperanza no tiene que estar enfocada en ningún ser humano, sino solamente nuestra esperanza está enfocada en Dios. El profeta Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Entonces, yo creo, mis queridos hermanos, que el autor nos anima esta mañana y nos dice, porque fiel es el que prometió. Y aquí está el énfasis. La promesa no la hizo ningún hombre. La promesa no la ha hecho ningún político. ¿Usted confía en los políticos? Mandémosle un mensaje al Congreso. No confiamos en los políticos. No confiamos en los políticos. No confiamos también en aquellas personas que nos hacen promesas tras promesas, promesas tras promesas. La Biblia dice que sea hombre, sea todo hombre mentiroso, pero nuestro Dios veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque fiel es el que prometió. A veces, hermanos, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos cargados, nos sentimos sin ánimo. ¿Cuántas veces hemos querido, como dicen, tirar la toalla o colgar los guantes, o colgar la toalla y tirar los guantes? Yo no sé si es al revés, nunca fui boxeador, pero lo que quiero decirle a usted es que si usted está a punto de ser extinguido por Satanás, si usted está a punto de ser aniquilado por sus propias dudas, si usted se ha considerado víctima, si se ha considerado víctima de sus propias circunstancias y cree que no hay nadie que le puede ayudar, y cree que no hay nadie a su alrededor, y cree que no hay ni siquiera una ramita de donde sostenerse, yo conozco a alguien que es más poderoso que una rama, que es más poderoso que el dinero, que es más poderoso que nuestras circunstancias, que es más poderoso que nuestros políticos, que es más poderoso que nuestro presidente, y ese se llama Jesucristo, y esa es nuestra esperanza. Que no debemos alejarnos, hermanos, no debemos perder nuestra esperanza. Quizás usted ya luchó, usted ya batalló, usted ya hizo hasta casi lo imposible por salir adelante, pero déjeme decirle, quizás le falta un poquitito nada más para que usted se afiance del todo de la esperanza, porque fiel es el que prometió. No estamos solos, no estamos solos. Hay un Dios que ha prometido estar con nosotros. No pierda la fe en el Señor, porque desesperanza significa que usted ha perdido la fe en Dios, y cuando usted pierde la fe en Dios, usted ha dejado de creer lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja de confiar en el Señor, cuando usted entra en desesperación, usted está siendo mentiroso a Dios, usted está siendo mentiroso a este libro maravilloso, porque cuando usted ya no llega a creer, cuando usted está desesperado y dice, a mí nadie me ayuda ni Dios me escucha, usted está diciendo, ese libro solo dice mentiras. ¿Por qué? Porque este libro dice que Dios va a ayudarnos y a sostenernos.
Porque este libro dice que Él nos va a sacar adelante. Porque este libro nos dice en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y si Él dice que nada nos faltará, pero seguimos desconfiando de sus promesas, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no es un Dios mentiroso. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que jamás nos dejará. Podemos ser ignorados por los hombres, pero nunca olvidados por Dios. Podemos ser despreciados por los hombres, pero nunca despreciados por la gracia y por el amor de Dios. Así que Pablo nos está diciendo en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero en el versículo 35, y vamos a ir otra vez ahí, me gusta este versículo porque es un versículo de ánimo para nosotros. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Quisiera tomar como 2 minutos que me quedan por lo menos. Es como que Pablo estuviera diciendo: no perdamos el enfoque de nuestra confianza. Muchas veces, hermanos, yo creo que perdemos el enfoque del propósito por el cual Dios nos ha traído aquí a este mundo. A veces perdemos el propósito de nuestras vidas como personas. A veces perdemos el enfoque como cristianos. Y a veces yo creo que perdemos también el enfoque como iglesia. No pierda el enfoque como hijo de Dios. No pierda su confianza. A veces, hermanos, perdemos la perspectiva por el cual usted es un hijo o una hija de Dios o un joven de Dios. El mundo es un mundo que nos puede hacer perder la esperanza. Uno mira cosas en la calle, hermano, que uno dice: ¿dónde está Dios en todo esto? En un país tan rico, aunque este país esté con todos sus problemas económicos, sigue siendo el país más poderoso del mundo, pero sigue siendo también el país número 1 con altos grados de inmoralidad, en donde usted puede ver en la calle, en la esquina, mujeres con mujeres tomadas de la mano y besándose, acariciándose, y hombres con hombres acariciándose y besándose, o niñas de 14, 15 años teniendo bebés, niños criando a niños, y todo porque aunque estamos en el país más poderoso del mundo y en el imperio militar más grande del mundo, este país, hermano, si usted no tiene cuidado, le puede hacer perder la esperanza que tiene en Cristo. Por lo tanto, ¿qué dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi vida no depende de lo que sucede alrededor. Mi vida no depende de lo que yo veo en la calle. Mi vida no depende de lo que yo escucho de los políticos o de la televisión. La recesión, que están diciendo que viene una recesión sobre la recesión, y que hasta en el 2017 usted comenzará a ver pequeños cambios de recuperación económica. Mi confianza no está en lo que dicen los economistas. Mi confianza está basada en las promesas de Dios. Si Dios me ha dicho que Él es mi pastor y que nada me faltará, no importa, sigo confiando en el Señor. Y como dijo Habacuc, aunque no brille el sol y aunque en las viñas ya no den frutos, yo sigo confiando en el Señor. Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos bendice, hay un Dios que nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué no leemos juntos el Salmo 23? Y démosle un aplauso al Señor. El Salmo 23 es un salmo tan maravilloso. Miren lo que dice el Salmo 23. Todos lo sabemos de memoria probablemente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por
por largos días. Ahí está nuestra confianza. Por tanto, mis hermanos, no perdamos nuestra confianza en el Señor. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y la Biblia dice, porque fiel es el que prometió. Tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso. No perdamos nuestra esperanza. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque tú has dicho y has prometido estar con cada uno de nosotros. Te pido, Dios, bendiciones, y te suplico, Padre, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas. Si alguien no ha conocido a Jesucristo esta mañana y quiere entregar su vida a Jesús, ¿por qué no levanta su mano ahí donde está? En señal de invitar a Jesucristo a vivir en su corazón. Quizá usted tiene religión, pero no tiene relación personal con Dios. Quizás usted conoce de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Por qué no levanta su mano y dice, pastor, yo quiero que ore por mí porque yo quiero conocer a Jesús? No tiene que decir nada, ni vamos a decirle nada. Solo queremos que usted sepa y entienda que Cristo le ama y quiere perdonar sus pecados y darle la seguridad de una vida nueva. ¿Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Jesús. Levante su mano si este es su deseo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. No tiene que decir nada, solo queremos que usted invite a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. No tenga pena, no tenga duda. Todos están orando con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. ¿Habrá alguien? Levante su mano, no luche con Dios. ¿Habrá alguien en estos momentos? Que Dios lo bendiga. Usted mantenga su mano en alto para animar a otros probablemente. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más como este joven que levanta su mano? ¿Quién más dice, pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguien más? Muy bien, mientras todos están orando con el rostro inclinado, hermana Marjorie, ayude aquí al joven para orar por él, para pedirle a Dios bendiciones. ¿Alguien más que quiera recibir a Jesús en estos momentos? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Vamos a pedirle aquí está bien, para que oremos por él esta mañana. Muy bien, repite esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, en estos momentos, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi vida, perdona mis pecados, porque a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Lávame y borra mis pecados con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, ¿contentos hermanos esta mañana? Muy bien. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Pasen hermanos por favor y vamos a diezmar y vamos a ofrendar con gozo y con gratitud delante de Dios.